Nuevamente con el pastor Marcelo para juntos repasar esta hermosa lección, inicio de trimestre, asociado a la temática general creciendo en Cristo, desarrollándonos en Cristo, pero dijimos que la lección está planteando como temática interesante la gran controversia y los fundamentos. Pastor, dentro de estos fundamentos de la gran controversia, por un lado tenemos Génesis 3:15, donde Dios ya está presentando el inicio del problema, pero también tenemos Apocalipsis capítulo 12, que es una especie de resumen apretado de todo el gran conflicto, cómo comienza, qué sucede y cómo concluye inclusive. Me gustaría que juntos podamos evaluar por qué para nosotros como iglesia puede ser tan significativo esto, porque entiendo que todo el proceso salvífico gira alrededor de esta realidad. ¿Cómo vemos en Apocalipsis 12 el desenvolvimiento de ese gran conflicto? ¿Cómo lo percibe usted a la luz de estar en Cristo Jesús? A ver. Primero, con respecto a lo que usted decía, pastor, cada uno ve distinto a los personajes y ve distinto a las circunstancias, pero creo que si nosotros somos estrictamente bíblicos hay una sola visión. Y apliquemos el principio que la Biblia se interpreta a sí misma, así que así podemos interpretar. Como usted bien dijo, la mujer es la iglesia, el hijo que nace de su vientre es Cristo, nacido en este mundo, encarnado entre nosotros, y el dragón opositor, en este caso Apocalipsis 12, es el enemigo de Dios. Entonces acá los actores son claros y Apocalipsis 12 hace un resumen de toda la historia de la lucha de esta controversia entre Satanás y la iglesia, su intento de matar al hijo de la mujer cuando nace, su fracaso, el intento posterior de perseguir a la iglesia. Sí. La iglesia tiene que... Incluso establece un tiempo definido de una mayor y más agresiva, ¿no? Intolerancia, persecución. Claro, 1260 años anticipados de esa persecución atroz que se verificó en la historia. Esto es lo más grande de esto, ¿no? Que esto tiene verificación histórica, cumplimiento histórico. Estaba analizando hace un tiempo atrás, pastor, cómo este ciclo de 1260 años 7 veces se registra en la palabra de Dios. Tanto en el libro de Daniel, en Apocalipsis, se reitera, como recordando que en algún momento el pueblo de Dios sufriría un proceso de grande persecución y afrenta, digamos, ¿no? Por lo tanto, es interesante notar que si bien la historia confirma que esto sucedió, tenemos un final feliz anunciado también en el propio libro, en el propio capítulo 12, ¿es así? Claro. Y la importancia de esa profecía que usted decía, 7 veces remarcada, y que pienso que es obvia, en los 2 libros proféticos principales, uno del Antiguo Testamento, Daniel, y otro del Nuevo. Bien. Y, por supuesto, y el final de esto es feliz. Hay mucho sufrimiento, mucha angustia, muchas muertes en el proceso, pero al final el remanente de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, está... El testimonio de Jesús, amén, también el espíritu de profecía, es el que va a triunfar en esta batalla, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y lleva hasta las últimas instancias, Apocalipsis 12, definiendo cuál es la característica del pueblo de Dios en la etapa final. Guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús, tiene el testimonio de Jesús relacionado con el don profético, por lo tanto está todo bien establecido, desde el inicio hasta el final. Qué extraordinario es ser guiados por la palabra de Dios, ¿no? Seguro. ¿Qué pasaría si lo hubiéramos tomado esto apenas simbólicamente como algunos hacen? Porque hay cierta literalidad también en ese capítulo 12 cuando hacemos las aplicaciones correspondientes, aplicando el principio de que la Biblia a sí misma se va explicando, ¿no? Porque hay muchos que lo relativizan finalmente, con el pensamiento posmodernista, con todo lo que implica hoy en día relativizar absolutamente todo. Lo estudian desde un punto de vista, digamos, analítico, desde el punto de vista del estudio de la lengua, desde el estudio de los modos, pero no aceptan que esto es palabra de Dios. O algunos incluso la leen solo para sacar una gran idea. La conclusión de ellos sería solo que el bien va a triunfar sobre el mal. Claro. Acá hay muchos más detalles, Dios lo hubiera dicho eso con una sola frase. Acá Dios nos quiere revelar otros detalles que son verificables en la historia, ¿no? Qué importante es tener una base doctrinal sólida en la palabra de Dios, querido pastor, porque justamente la gran debacle que hay entre nosotros, mundos cristianos, que hay tantas divisiones y subdivisiones, es justamente por no conocer estas realidades, ¿no? Y bueno, hay un fundamento en el contexto. Con el éxito de la ciencia, la gente en algunas culturas se inclina a pensar que en los problemas en forma científica. Ángeles y demonios no andan bien en el pensamiento científico. La gente, la ciencia dice, no, esto no es medible, no hay forma de que esto exista, es simplemente está en
imaginario colectivo de la gente, pero no es algo comprobable. Claro. Por lo tanto, no es de temer, no hay que preocuparse. Y la gente cada vez cree menos, debido al gran desarrollo y crecimiento de la ciencia, ¿no? Y a que se mantiene la Biblia lejos del alcance de la gente, ¿no? Exacto. La caída de Lucifer es uno de los planteos de la lección de la escuela sabática. Y bueno, estamos recordando, sin buscar los detalles, pero Isaías 14, 4 al 21 y Ezequiel 28, 12 al 19, y vemos aquellos textos sorprendentes que ilustran un poquito todo el proceso de esa caída. Y bueno, se evidencian algunas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, orgullo, autonomía, independencia, cuestionamientos directos a las leyes, restricciones, se quiere librar de las restricciones de lo que Dios está establecido en el cielo. ¿Cómo percibimos esa caída? Porque es la pregunta del millón, pastor. ¿Cómo un Dios perfecto, en un cielo perfecto, creó un ser perfecto que por alguna extraña razón, Pablo llama misterio de iniquidad, se transformó en un ser imperfecto? ¿Cómo puede explicarse, si es que tiene explicación esto? Sí, quizás el versículo, uno de los versículos que citó recién Pastor, Ezequiel 28, capítulo 17, dice la Biblia: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y entonces dice el Señor: yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Quizás la iniquidad nace en ese sentimiento interno que tenemos todos como caídos, que se enaltece en nuestro corazón en algún momento, ante un éxito, ante la fama, ante lo que sea. Es muy interesante la tentación, ¿no? En el Edén, seréis como Dios. La tentación dirigida a esto especialmente, a enaltecer el corazón del hombre. El hombre por encima del verdadero Dios. Claro. Que es sorprendente, ¿no? Y la tentación era bastante lógica, ¿no? Porque él estaba diciendo: fíjate, soy un animal y subió un escalón y estoy como vos, ¿no? Claro. Vos te vas a enaltecer y el escalón próximo a vos es Dios, sos hijo de Dios. Entonces vos vas a ser como Dios. Dios tiene miedo que subas ese escalón. Claro. Evidentemente una mentira. Te está quitando la alegría de ser Dios. Claro. Tiene miedo que seas como Él, que compartas su poder. Claro. Y, bueno, y ahí quedó la gran interrogante, ¿no? Claro. ¿Tiene o no razón el enemigo de Dios? Que fue la misma duda del enemigo, ¿no? Por ejemplo, creer si, en este caso, Cristo de la divinidad, Miguel, el arcángel Miguel, como lo podíamos llamar proféticamente, si era o no igual a él, a quien se veía tan parecido, ¿no? Lucifer se veía parecido y no entendía por qué ese jefe de los ángeles tenía que recibir adoración y él, con toda su hermosura y todo su esplendor, no. Claro. ¿No? Se enalteció tu corazón, empezó la iniquidad. Decíamos al comienzo que el gran arma de Dios es enviar a su Hijo Jesucristo, quien pelearía en favor de la mujer, hasta sufrir heridas, para finalmente darle un golpe mortal a la serpiente. El arma elegida sería un acto de sacrificio hecho por Jesús, un acto de amor abnegado, de entrega total. Es interesante que todo el sistema, desde el altar patriarcal, el sistema hebreo en el santuario, en el desierto y luego en el templo, todo era un gran audiovisual constante delante del pueblo de Dios, del plan de salvación. Estaba todo resumido allí, el concepto del juicio, cómo terminaría todo, pero todo está basado en un sacrificio. Cómo el enemigo a lo largo de los siglos ha tergiversado esa visión, que incluso la gente va a pensar, cuando en Isaías Dios le reclama al pueblo, cansado estoy de sacrificio, si Dios lo había ordenado. Pero ¿qué había pasado? Habían perdido la visión y la razón del objeto del culto. Por lo tanto, pensaron ahora ellos que por hacer esos sacrificios tenían algún mérito, algún derecho, algún crédito. Y no era así. Estoy cansado porque no estás viniendo de corazón. Estás viniendo pensando que porque haces esto tenés derecho a alguna cosa. La pregunta es, ¿cómo el enemigo ha tratado a lo largo de los siglos, si bien está bien delineado el plan de salvación, ha introducido sutiles cambios en el pensamiento, y hoy la gente asocia a que a Dios hay que pagarle algo? Tú viste, la mayoría de las culturas, incluso de las más antiguas, todos sacrifican y derraman sangre o de animales e incluso de personas dolorosamente, a costa de pensar que hay que aquietar a Dios, hay que calmarlo a Dios, hay que tranquilizarlo a Dios, hay que comprar la voluntad de Dios, ¿no? Eso es una tergiversación absoluta de lo que la palabra de Dios enseña y el significado que implicaba la entrega de que finalmente uno, como el Cordero, era el que iba a morir en favor nuestro.
en el siguiente bloque vamos a seguir charlando, Pastor. Yo sé que es una lección apasionante. Yo me entusiasmo también mucho, Pastor. Nos vemos enseguida. Gracias.